Hola chicos, vamos a introducir un poquillo el tema este que nos estamos dando ahora, que son figuras planas, y vamos a empezar primero por saber qué es un polígono, ¿vale? Solo tenemos que un polígono es una figura plana limitada por tres o más segmentos. ¿Eso qué quiere decir? Que es una figura que va a tener como mínimo tres lados, ¿vale? Nunca puede tener menos, porque si nosotros intentamos formar una figura con dos lados, se nos quedaría como una V, nunca llegaría a cerrar. Tendríamos que poner las dos líneas juntas, entonces eso no es una figura, ¿vale? Porque no está limitada. Entonces, nosotros, la figura más pequeña, de menor cantidad de lados que vamos a tener siempre, va a ser un triángulo, ¿vale? Porque tiene tres lados. No se puede hacer con menos. Si yo quito un lado, se me quedan las dos líneas juntas y eso no formaría nada, ¿vale? Entonces, una figura plana limitada por tres o más segmentos, ¿vale? Puede ser más, pero nosotros podemos seguir poniendo lados. Si tenemos 4, podemos formar un cuadrado. Si tenemos otros 4, incluso podríamos formar un rombo o podríamos formar un rectángulo, ¿vale? Bueno, ya si seguimos sumando, pues podemos formar un pentágono, ¿vale? Y así sucesivamente. Ya podemos usar la cantidad que queramos. Simplemente que la menor va a ser siempre con 3, ¿vale? Entonces, más o menos sabemos lo que es un polígono, ¿vale? Que va a ser una figura que va a estar limitada. ¿Y qué ocurre? Un polígono tiene tres partes, que son el vértice, los lados y los ángulos, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que obviamente los vértices sabemos que van a ser este, este, este y este, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo normalmente cuando tengo un polígono le suelo poner una letra, ¿vale? Y siempre las letras van a ser en mayúscula. Entonces, yo con el momento que pongo la primera letra, empiezo a colocar las siguientes en orden del sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Entonces yo a esta la voy a llamar a esta la voy a llamar B, C, D y E, ¿vale? Entonces, seguimos. Yo ahora tendría los lados. Obviamente los lados sabemos cuáles son, ¿vale? En este caso tenemos un polígono de 5 lados, ¿vale? Que no quiere decir que sea un pentágono, es un polígono de 5 lados, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos esta parte de aquí y también podemos ponerle letras. Entonces, lo importante, lo que se suele hacer siempre en los polígonos, es ponerle las letras del ángulo contrario y siempre minúsculas. Lo voy a ver más fácil si yo lo escribo. Yo aquí tengo A, ¿vale? El lado contrario a A es este que esté aquí. Vale, pues yo a este le voy a poner la A, pero se la voy a poner minúscula. ¿Vale? Este que está aquí B, pues será este de aquí. C, que el contrario está aquí, pues C iría aquí. D iría aquí arriba. Y la E, que iría aquí. ¿Vale? Y lo último que nos queda ya por ver son los ángulos de cada vértice. ¿Vale? Pues este sería el ángulo de A, el ángulo de B, el ángulo de C, el ángulo de D y el ángulo de E. ¿Vale? Entonces, las tres partes están claras. Los vértices, los lados y los ángulos. ¿Vale? Seguimos. Y ahora tenemos que diferenciar los tipos de polígonos según su forma. ¿Vale? Existen dos tipos. Esto es muy fácil. Los regulares y los irregulares. ¿Vale? ¿Qué condición tiene que cumplir cada uno? Los regulares son aquellos que tienen todos sus lados que miden lo mismo y todos sus ángulos miden iguales. ¿Vale? ¿Los irregulares cuáles son? Pues los que no cumplen estas condiciones. Muy fácil. No tiene más. Si sabemos cuáles son los regulares, podemos saber cuáles son los irregulares. Incluso con ejemplos es mucho más fácil verlo, ¿vale? Si os fijáis, en estos que he hecho yo aquí arriba, el triángulo, aunque bueno, no es que sea perfecto, pero si nos damos cuenta, sus lados parece que son todos iguales, ¿vale? Entonces, si sus lados son todos iguales, en el triángulo se cumple la condición de que si todos los lados son iguales, los ángulos son iguales, ¿vale? Entonces, el cuadrado también es un ángulo, es un polígono que tiene todos sus lados iguales
y sus ángulos interiores son iguales. Además, en el cuadrado de la condición de que cumplen 90 grados, ¿vale? El pentágono, este que tengo aquí dibujado, si fuera más o menos exacto, sería otro. Tiene sus 5 lados iguales y sus ángulos también serían iguales. Es como cuando yo os decía que si no tenéis pentágonos en casa, que ustedes cogierais elementos y los construyerais, ¿vale? Entonces, ustedes cogíais simplemente los bolígrafos y construíais vuestro pentágono, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Hombre, no son todos los bolis exactos, pero bueno, se puede aproximar a un pentágono. Claro, si yo decía que cogierais 5 rotuladores iguales o, como he visto otros casos, a lo mejor 5 cuchillos iguales, pues cumplimos que estamos formando un polígono regular, porque todos sus lados miden lo mismo y sus ángulos interiores van a medir lo mismo, ¿vale? Entonces, ya tendríamos sacadas cuáles son las partes, digamos, más importantes de un polígono, ¿vale? Que sería la definición del polígono, las partes y los tipos que encontramos, ¿vale? Entonces, una cosa más que quiero ver serían los tipos de ángulos, ¿vale? ¿Por qué? Porque existen distintos tipos de ángulos. Vamos a ver primero, un ángulo es, digamos, la amplitud de dos rectas que nacen en el mismo sitio, ¿vale? Obviamente un ángulo siempre va a ser el espacio, la abertura que tenemos entre una recta y otra que nacen en el mismo sitio. Siempre tienen que nacer en el mismo sitio. Nunca pueden ser dos rectas que no lo sean, porque obviamente incluso dos rectas que aunque estén así ahora mismo, siempre se terminarán cruzando. Si no se cruzan en el mismo plano, se van a cruzar. Pero nosotros vamos a hacer siempre desde ángulos que podamos ver. Entonces, nosotros tenemos tres tipos de ángulos, ¿vale? Tenemos que diferenciar siempre, nosotros vamos a marcar una línea. La importante, ¿cuál es? El ángulo de 90 grados, ¿vale? El ángulo de 90 grados es aquel que está cortado por una línea perpendicular a otra, ¿vale? Obviamente, en este caso, todos nuestros ángulos, nuestras líneas, se están cruzando. Pero ¿qué ocurre? La importante, en este caso, el ángulo rectángulo, es aquel que se corta perpendicularmente, ¿vale? Perpendicularmente, como si fuera una cruz, ¿vale? Eso sería la condición. ¿Qué ocurre cuando se corta perpendicularmente? Es que tiene 90 grados, ¿vale? Este ángulo que se forma aquí es 90 grados. Y ahí cuando dibujamos este ángulo, vamos a dibujarlo así, como si fuera un cuadrado y le vamos a poner un punto en medio, ¿vale? Esa es la diferencia que nosotros hacemos visual para diferenciar un ángulo rectángulo de los demás, ¿vale? Porque este es rectángulo, pero estos que de aquí están claros que no lo son. Se cortan, sí, pero no son perpendiculares. No se cortan en la perpendicular. Se cortan, pero bueno, se cortan con otros ángulos de incidencia, ¿vale? Entran de otra forma. Entonces, tenemos que el ángulo rectángulo, o el ángulo recto, ¿no? Mejor, tiene 90 grados de amplitud, ¿vale? Quiere decir que de aquí a aquí hay 90 grados. ¿Qué ocurre? Que tenemos dos tipos de ángulos más. Tendríamos, primero, los ángulos que son menores de 90 grados, si os dais cuenta, es más pequeño. Entonces, este ángulo de aquí se llamará agudo, ¿vale? Es un ángulo agudo y son menores de 90 grados. Claro, pero si tenemos los que son menores de 90 grados, también tenemos el caso contrario, que son los mayores de 90 grados, ¿vale? Entonces, en este caso, se llaman ángulo obtuso, ¿vale? Con B. Obtuso. Y son mayores de 90 grados, ¿vale? Entonces, ahora, está claro
que cualquier polígono, cualquier tipo de polígono, está formado por uno de estos tres tipos de ángulos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el polígono que hemos usado antes, tenemos, si os dais cuenta, en el ángulo formado por el vértice A es un ángulo recto, ¿vale? Entonces, yo, para saber que es recto, le voy a formar un cuadrado en la esquina, ¿vale? En el vértice. Pongo un cuadrado y le pongo un punto. Seguimos. ¿Qué ocurre? Yo tengo esto otro de aquí. Si os fijáis, los 90 grados estarían formados aquí, siguiendo una línea en esta dirección. Yo veo que tiene más amplitud, entonces está claro que es un ángulo obtuso, ¿vale? Seguimos. Este otro vértice, el vértice D, el ángulo, aunque parece no muy claro, pero es un ángulo agudo, ¿vale? Es menor de 90 grados. Los 90 grados estarían más en esta dirección, ¿vale? Entonces, sabemos que este es un ángulo agudo. Seguimos. El C está claro, yo incluso lo puedo girar, ¿vale? Si yo hago aquí una línea perpendicular, está claro que voy a tener que C es un ángulo obtuso, porque es mayor de 90 grados. Y este nos pasaría exactamente lo mismo, ¿vale? Es mayor. Entonces, en este caso, también sería otro ángulo obtuso. ¿Vale, chicos? Esto, digamos que son conceptos básicos que tenemos que saber para poder trabajar de una manera rápida y que tenemos que saber un poquito las palabras técnicas, ¿vale? Están las partes de los polígonos y los ángulos. Y ahora ya, según vaya adelantando el curso, vamos a ir entrando poquito a poco en cada tipo de polígono, ¿vale?